Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video de tipo clase en donde desarrollo un tema médico con los puntos claves del tema: definición, prevalencia, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento. Son videos un poco más largos que los de las noticias en donde reviso solamente un artículo. Por lo general me llevo más de 30 a 35 minutos en el desarrollo del tema y está dirigido sobre todo pues, a personal médico, a personal del área de salud: internos, estudiantes, residentes, médicos de primer nivel o que quieran conocer algún tema en específico, actualizarse en algún tema. Y el día de hoy decidí hablar sobre apnea obstructiva del sueño, que me parece que es una enfermedad que tiene una alta prevalencia, que está subdiagnosticada y por las comorbilidades a las que se asocia. Yo creo que es de vital importancia conocerlo para hacer un diagnóstico y dar un tratamiento oportuno, sobre todo por lo relacionado que está con las enfermedades cardiovasculares y las complicaciones que puede tener al paciente y que lo puede deteriorar en su estado de salud. Eh, Vamos a empezar con la plática, vamos a empezar con la definición, obviamente. La apnea obstructiva del sueño ocurre cuando hay episodios recurrentes de colapso y cuando se obstruye las vías respiratorias superiores durante el sueño del paciente, que va a provocar que el paciente se esté despertando de manera constante durante el transcurso de la noche y que puede estar asociado o no con desaturación de oxígeno. La orofaringe en la parte posterior de la garganta se va a colapsar durante los eventos de la apnea obstructiva del sueño y va a causar excitación o desaturación o ambas, lo que resulta en un sueño fragmentado del paciente. Esas son las características a grandes rasgos de lo que es una apnea obstructiva del sueño. ¿Qué tan prevalente es? Quiero hablarles, hay varios artículos que hablan sobre la prevalencia de la enfermedad. Voy a hablar específicamente sobre de tres artículos. Este es el primero que les quiero platicar: prevalencia del trastornos respiratorios del sueño en la población general. El estudio específicamente se llama Hypnolaus y se publicó en el Lancet Respiratory Medicine en el 2015. Este estudio se realizó en Suiza en el 2015, como ya les había comentado, e informó, o los resultados principales arrojaron que hasta el 50% de los hombres y el 23% de las mujeres tenían al menos apnea obstructiva del sueño moderada. Es un número grandísimo, es un número muy grande, sobre todo de pacientes que tienen este problema. Este es el segundo estudio de los que les quiero hablar: predictores de trastornos respiratorios del sueño en adultos que viven en la comunidad, que se publicó en el año 2002 del grupo de estudio Sleep Health Study, y nos habla que en el 2002, en este estudio, se encontró que el 24% de los hombres y el 9% de las mujeres tienen al menos apnea obstructiva del sueño leve. Y por último, este artículo: aumento de la prevalencia de trastornos respiratorios del sueño en adultos, que se publicó en el Journal of Epidemiology del 2013, comenta que en el estudio de corte de sueño de Wisconsin se informó que el 10% de los hombres y el 3% de las mujeres entre 30 y 49 años tienen al menos apnea obstructiva del sueño moderada, mientras que el 17% de los hombres y el 9% de las mujeres de 50 a 70 tienen al menos apnea obstructiva del sueño moderada. Como pueden ver, son tres artículos solamente, pero nos da una idea, un panorama general más o menos de la prevalencia de la enfermedad. Es bastante prevalente. O sea, casi la mitad de las personas o de los hombres van a tener apnea obstructiva del sueño, ya sea leve o moderada, y las mujeres un poquito menos, pero también la prevalencia va a ser elevada sobre esta enfermedad. La apnea obstructiva del sueño está muy poco reconocido y se estima que el 82% de los hombres y el 93% de las mujeres, por lo menos en Estados Unidos, con apnea obstructiva del sueño no se diagnostica. Es lo que les comentaba al principio de la plática. Tiene una prevalencia alta, pero la verdad es que está subdiagnosticado. No se hace el escrutinio adecuado en los pacientes y seguramente tenemos una población, sería una prevalencia mucho más alta si realizáramos un escrutinio adecuado en nuestros pacientes. En cuanto a los síntomas, pues bueno, hay varios síntomas comunes que van a presentar el paciente, ya sea durante el sueño o durante el día o diurnos. Cada paciente va a presentar diferentes tipos de síntomas, pero les quiero hablar de cada uno de ellos. Vamos a empezar con los síntomas en el sueño. Durante el sueño, los ronquidos es uno de los síntomas más comunes, pero aparte el paciente puede presentar jadeos, bufido, que es un tipo como de resoplido mientras duerme, dejar de respirar, sueño fragmentado, alteraciones en el mantenimiento del sueño, es decir, que el paciente tenga insomnio, que ya sea incapacidad para permanecer dormido una vez que se durmió, o despertarse y no poder volver a conciliar el sueño. Puede presentar nicturia, enuresis, diaforesis nocturna. Estos son los síntomas prevalentes en los pacientes
con síndrome de apnea obstructiva del sueño, aunque creo que los ronquidos son el síntoma pues, más predominante. Siempre vamos a encontrar al familiar, a la pareja o la persona que duerme con él, que es un síntoma que va a recordar con mucha, muy vívido, ¿no? Sí, 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 sí ronca mucho. La verdad es que no me deja dormir, ¿no? En cuanto a los síntomas diurnos, vamos a encontrar somnolencia excesiva, fatiga, cefalea matutina, problemas de memoria o concentración, alteraciones del estado de ánimo o irritabilidad y disminución de la libido. Algo que nos van a comentar mucho los pacientes también con este tipo de enfermedades que van a tener un sueño no reparador, ¿no? Con estos pacientes en los que comentan que duermen más o menos aproximadamente entre 7 a 9 horas, pero siguen teniendo mucho sueño durante el transcurso del día o se encuentran muy fatigados. Es un sueño no reparador. Es por eso que es bien importante, sobre todo a los médicos de primer nivel, que me ha tocado pacientes que son derivados a mi consulta, el paciente no puede dormir bien y de primera instancia se le receta algún tipo de benzodiazepina para que pueda conciliar el sueño. Entonces, muchas veces, pues estamos solamente enmascarando los síntomas del problema de base o el problema que está teniendo el paciente, que muy seguramente es una alteración respiratoria durante el sueño y que tenemos que dar un tratamiento más específico y no solamente enmascarar los síntomas con una benzodiazepina para que el paciente duerma y no estamos logrando absolutamente nada. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para que los pacientes presenten esta enfermedad? Tenemos que ver cuáles son los pacientes que tenemos que empezar con un escrutinio. Y tenemos dos tipos de factores, los modificables y los no modificables. Los modificables incluyen el sexo masculino, la edad, la raza. Ahorita voy a hablar un poquito más específicamente de cada uno de estos puntos. La predisposición genética o los antecedentes familiares de esta enfermedad, así como la anatomía craneofacial que resulta en vías respiratorias estrechas que pueden impartir un mayor riesgo de apnea obstructiva del sueño. También ahorita más adelante voy a hablar sobre esas condiciones anatómicas craneofaciales que pueden provocar que el paciente tenga mayor prevalencia de esta enfermedad. Y tenemos los factores de riesgo modificables. Obesidad, ahorita voy a hablar también más adelante de ello. Medicamentos que causan relajación muscular y estrechamiento de las vías respiratorias, es decir, si el paciente consume opiáceos, benzodiazepinas, una gran cantidad de alcohol. Trastornos endocrinos, algunas enfermedades como hipotiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, si el paciente fuma, y congestión u obstrucción nasal, que son problemas modificables que podemos quitar para que el paciente mejore este tipo de problema. En cuanto al sexo, los hombres tienen un mayor riesgo de sufrir este problema, más que las mujeres, aunque una vez que las mujeres llegan a la menopausia, el riesgo se asemeja, o sea, se iguala la prevalencia. Se encontró que las mujeres posmenopáusicas que reciben terapia de reemplazo hormonal tienen tasas más bajas de apnea obstructiva del sueño, lo que sugiere que la pérdida de hormonas también resulta en un mayor riesgo de apnea obstructiva del sueño. Es un artículo que está muy interesante sobre que habla específicamente sobre este tema, sobre este problema. Les dejo aquí también la bibliografía. Está bien que, como siempre les digo a mis residentes y a mis internos, no se queden con lo que yo les digo, no se queden con la información que yo les proporciono, siempre vayan a la fuente original, siempre vayan a los artículos que les estoy comentando para corroborar realmente que no les estoy echando mentiras, ¿no? Corroborar y hacer ustedes el conocimiento propio. Entonces siempre les dejo la bibliografía, siempre les dejo ahí el nombre, el título y en dónde pueden encontrar el artículo, si los pueden leer porque siempre voy a estar poniendo diferentes tipos de artículos en el transcurso de la plática y no estaría de más, no está nada mal que lean alguno de esos artículos de los que les estoy platicando. Este artículo se llama Estado menopáusico y trastornos respiratorios del sueño en el estudio de corte del sueño de Wisconsin. Se publicó en el 2003 y, por ejemplo, estos son los resultados que nos aventó este estudio. En la figura 1 vemos la prevalencia de trastornos respiratorios del sueño y los dividen en dos. La línea que está negra son las pacientes que están en la peri y posmenopausia y las que están en la línea gris son las pacientes que están en la premenopausia. Nos indican el índice de apnea y hipopnea, que ahorita más adelante les voy a explicar qué es eso y cómo se calcula, de 5 o más para mujeres, ya sea premenopáusicas o las pacientes con peri y posmenopáusicas. En la parte de abajo podemos ver la edad y en la parte de arriba podemos ver el índice de apnea y hipopnea y como se puede ver en la gráfica, pues tienen una mayor prevalencia aquellas pacientes que se encuentran en la peri y en la posmenopausia. Y en la figura 2, que es la figura que se encuentra en el lado derecho de su diapositiva, vemos la prevalencia igual de trastornos respiratorios del sueño, indicada por un índice de apnea-hipopnea del sueño, pero aquí la van a ver con el índice de masa corporal.
la parte de abajo el índice de masa corporal, en la parte de arriba la proporción de apnea-hipopnea, el índice de apnea-hipopnea, y pueden ver que también los pacientes que tienen peri o posmenopáusicas, pero que tienen un mayor índice de masa corporal, pues van a tener más prevalencia de esta enfermedad. Entonces, va a ser mucho más frecuente en los hombres, sí, pero una vez que la paciente llega a la menopausia, se van a igualar más o menos la prevalencia y va a ser mayor en las mujeres. Esto es súper importante, sobre todo porque las mujeres también tienen más apnea obstructiva del sueño durante el sueño REM y menos cuando duermen en decúbito supino, lo que la diferencia de los hombres. En los hombres tienen más apnea obstructiva del sueño cuando duermen en decúbito supino. Es algo muy común, sobre todo en los pacientes. Si les hacemos un interrogatorio dirigido, que más adelante voy a hablarles sobre que necesitamos hacer una historia del sueño muy detallada, si el paciente duerme en decúbito supino, pero cuando se pone en decúbito lateral, el paciente disminuye un poco los ronquidos o los síntomas respiratorios. No se quitan, pero es mucho más común si el paciente duerme en decúbito supino. La apnea obstructiva del sueño es menos grave en las mujeres en comparación con los hombres, con un índice de masa corporal similar. Y aparte los síntomas van a variar entre los hombres y las mujeres, no van a ser prácticamente los mismos síntomas. Los ronquidos y las apneas presenciadas, es decir, que la pareja vea las apneas, son más comunes en los hombres. Mientras que en las mujeres van a tener otro tipo de síntomas. Va a ser predominantemente el insomnio y la somnolencia diurna, o sea, durante el día, que tengan mucho sueño, que tengan mucha fatiga. Esto puede explicar pues, el retraso en el diagnóstico y la mayor mortalidad de las mujeres que tienen esta enfermedad, porque nos tardamos mucho en hacer el diagnóstico. Entonces, es un dato que tenemos que tener bien, bien conocido, que las mujeres van a tener diferentes tipos de síntomas a los comunes que los hombres presentan. Entonces, lo tenemos que tener súper bien presente. En cuanto a la edad, el riesgo de la apnea obstructiva del sueño aumenta con la edad. En un estudio de hombres de 65 años o más, la prevalencia de apnea obstructiva del sueño moderada fue hasta del 23% en hombres menores de 72 años y del 30% en hombres mayores de 80 años, en comparación con los hombres de entre 30 a 40 años que solamente tuvieron un 10%. Entonces sí aumenta de una manera significativa, de un 10% entre los de 30 a 40 años hasta un 30% en los mayores de 80 años. El aumento de riesgo en apnea obstructiva del sueño con la edad puede deberse a la reducción relacionada con la edad, de sueño de ondas lentas, es decir, del sueño profundo, que protege contra los trastornos respiratorios durante el sueño y el colapso de las vías respiratorias. Hay un estudio que está muy interesante, que les recomiendo mucho que lean y que nos habla sobre este tipo de alteraciones. ¿Por qué va a haber una mayor prevalencia de la apnea obstructiva del sueño conforme vamos avanzando en la edad? Es este estudio, se llama Cambios relacionados con la edad en el sueño de ondas lentas y el sueño REM y relación con la hormona de crecimiento y los niveles de cortisol en hombres sanos. Se publicó en el año 2000 en la revista JAMA y me gustaría que me acompañaran a revisar las conclusiones de los autores porque son muy interesantes. El porcentaje medio de sueño profundo de ondas lentas disminuyó de un 18.9% durante la edad adulta temprana, es decir, entre los 16 y 25 años, a 3.4% durante la mediana edad, es decir, entre los 36 y 50 años. O sea, es brutal. O sea, entre los 16 y los 25 años, nuestro sueño profundo va a ser un 18.9%, y entre los 36 a 50 años va a disminuir del 18.9 a un 3.4%. Está brutal, disminuimos muchísimo el sueño profundo. Y fue reemplazado durante estas edades, entre el 36 y 50 años, y fue reemplazado por un sueño más ligero, es decir, los sueños en etapa 1 y 2, sin aumento significativo en la fragmentación del sueño o disminuciones en el sueño de movimientos oculares rápidos, es decir, sueño REM. La transición de la mediana edad a la vejez, entre 71 y 83 años, no implicó una disminución significativa adicional del sueño de ondas lentas. Es decir, cuando llegamos a los 36 a 50 años no hubo una disminución, no hubo mayor fragmentación del sueño, pero sí una disminución del sueño profundo. Cuando llegamos a los 71 a 83 años no se disminuye más el porcentaje del sueño profundo, pero es algo que sí me llama la atención en lo siguiente. Pero sí un aumento del tiempo de vigilia de 28 minutos por década a expensas de disminuciones tanto del sueño ligero no REM, es decir, menos 24 minutos por década con una P significativa, y sueño REM, menos 10 minutos por década. Entonces, no disminuye nuestro sueño profundo por arriba de los 70 años, pero se aumenta el tiempo que estamos en vigilia, y esto a expensas de disminución en el sueño no REM y en el sueño REM. O sea, está brutal. La disminución del sueño de ondas lentas desde la edad adulta temprana hasta la mediana edad fue paralela a una disminución importante en la secreción de hormona de crecimiento. O sea,
Hay una disminución del sueño profundo, hay un aumento de la vigilia por arriba de los 71 años, pero ¿por qué está dado? Estos autores nos comentan que hay una disminución importante de la hormona de crecimiento. Hasta menos de 372 microgramos por década con una P significativa, desde la mediana edad hasta la vejez, la secreción también disminuyó aún más a un ritmo más lento de menos 43 microgramos por década, que también tiene una P significativa. Pero no solamente la disminución de la hormona de crecimiento. Independientemente de la edad, la cantidad de secreción de la hormona de crecimiento se asoció significativamente con el sueño de ondas lentas, con una P significativa. El aumento de la edad se asoció con una elevación de los niveles vespertinos de cortisol, más 19.3 nanomols por década con una P significativa, que se volvió significativa solo después de los 50 años, cuando el sueño se volvió más fragmentado y el sueño REM disminuyó. Se detectó una tendencia, una asociación entre menores cantidades de sueño REM y mayores concentraciones de cortisol nocturno. Esto está muy interesante. Cuando tenemos entre 16 a 25 años, nuestro sueño profundo es del 18%. Cuando llegamos a 36 a 50 años, disminuye hasta el 3.4% nuestro sueño profundo. No tenemos tantas alteraciones en cuanto al sueño fragmentado y demás. Una vez que llegamos a los 71, 83 años, no disminuye el sueño profundo, pero sí estamos más despiertos durante el transcurso de la noche, hasta más de 20 minutos por década, que se va disminuyendo, y esto lo asocian a una disminución de la hormona de crecimiento y un incremento en la producción de los niveles de cortisol. Está muy interesante, nos explica más o menos por qué son más prevalentes este tipo de enfermedad conforme vamos avanzando en la edad y sobre todo cuando estamos en edades más adultas. Está muy interesante, si lo pueden leer, no tiene desperdicio ese artículo, está muy interesante. En cuanto a la raza, el Sleep Heart Health Study encontró un riesgo ligeramente mayor de apnea obstructiva del sueño de moderada a grave en personas de raza negra, hasta un 20%, en indios americanos hasta un 23%, en comparación con los blancos un 17%. Otro estudio mostró que la prevalencia de apnea obstructiva del sueño era del 30% en blancos, 32% en negros, 38% en hispanos, que aquí ya están hablando sobre los hispanos, que es bastante importante, un 38% y 39% en chinos. Estas diferencias entre grupos raciales pueden deberse a variaciones en la anatomía craneofacial. Es una de las explicaciones que intentan darnos los autores. La obesidad es uno de los factores más importantes, que está súper bien establecido, que está muy bien estudiado y que tiene una relación muy estrecha con la apnea obstructiva del sueño. Sobre todo si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 30 kilos sobre metro cuadrado. Si el paciente tiene un aumento de un 10% de su peso corporal, produce un aumento de 6 veces en la apnea obstructiva del sueño de moderada a grave y aumenta el índice de apnea-hipopnea hasta en un 32%. Pero también si el paciente disminuye un 10% de su peso corporal, va a disminuir va a disminuir el índice de apnea y hipopneas hasta en un 26%. Esto ya está súper bien estudiado. Todos los pacientes que tienen obesidad y que tienen apnea obstructiva del sueño están estrechamente relacionados. Pero ahora vamos a ver las comorbilidades. Los pacientes con apnea obstructiva del sueño moderada o grave tienen un riesgo mayor de padecer cualquiera de estas enfermedades que les estoy poniendo en la diapositiva: accidente cerebrovascular, infarto agudo del miocardio, hipertensión, dislipidemia, resistencia a la insulina, diabetes, arritmias que incluyen fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva, depresión. Es decir, por eso es la importancia de detectar a tiempo esta enfermedad. Y también va a tener una relación muy estrecha con enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, los pacientes con hipertensión, el 83% van a tener una apnea obstructiva del sueño leve, a 30% de apnea obstructiva del sueño moderada a grave. La insuficiencia cardíaca, un 55% leve, 12% apnea obstructiva del sueño moderada a grave. Arritmias, 50% van a tener una apnea obstructiva del sueño leve, a 20% moderada a severa. Accidente cerebrovascular, 75 leve, a 55 moderada a severa. Y enfermedad coronaria también va a tener una prevalencia importante. Entonces, es por eso la importancia de hacer un diagnóstico oportuno, porque las comorbilidades con las que se tiene esta enfermedad son muchísimas. Este es otro artículo que me gustaría recomendarles. Es un artículo de revisión que se publicó en el Journal American College of Cardiology en 2017, en donde nos hablan específicamente sobre la relación tan íntima que tiene la apnea obstructiva del sueño con las enfermedades cardiovasculares. Y me encantó este dibujo que presentan en el artículo,
que es muy ilustrativo, que muestra los factores de riesgo multietiológicos de la apnea del sueño. Por ejemplo, vemos ahí la inestabilidad para el control respiratorio, la obesidad y la disfunción de las vías aéreas superiores, que van a provocar apnea obstructiva del sueño y por medio de diferentes mecanismos, como por ejemplo el aumento de la actividad nerviosa simpática, la desregulación metabólica, la inflamación, estrés oxidativo, disfunción endotelial vascular e hipoxia intermitente, van a provocar o van a estar en estrecha relación con la patogénesis de la enfermedad coronaria, de la hipertensión y la fibrilación auricular. Todas estas van a ser factores de riesgo etiológicos de la enfermedad cardiovascular en etapa terminal. También es un artículo muy bonito, es un artículo muy descriptivo sobre la relación que se tiene de la apnea obstructiva del sueño con diversas enfermedades cardiovasculares que van a llevar al deterioro progresivo del paciente cardiovascular y nos hablan más o menos sobre los mecanismos que se llevan a cabo para este deterioro, como son los que ya les estoy comentando. Entonces también está muy bueno, si le pueden dar una leída, háganlo. Ok, entonces el escrutinio. ¿Cómo vamos a hacer el escrutinio de los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño? Siempre se va a empezar con una buena historia del sueño, sobre todo para identificar síntomas, factores de riesgo y condiciones comórbidas, así como un examen físico completo para detectar características relacionadas con la apnea obstructiva del sueño. Hay algunas herramientas como la tabla de somnolencia de Epworth y el cuestionario Stop Bank que van a ser herramientas que nos van a ayudar para ver y decidir si el paciente va a necesitar realizarle más estudios o no, o descartar que tenga el problema. En cuanto al historial de sueño, pues hay varias cosas que tenemos que preguntarle al paciente. Sobre todo el tiempo total del sueño del paciente, cuánto tiempo está dormido, basándose en la hora de acostarse, la hora en que tarda en conciliar el sueño, la hora de despertarse y si hubo alguna dificultad para conciliar el sueño. Permanecer dormido o cuántas siestas durante el día el paciente tiene. Las siestas diurnas por lo general indican pues, un déficit de sueño o un sueño no reparador. Eh, Hay algunos datos que a veces nos comentan que el paciente, al no tener un sueño reparador o no tener un sueño adecuado, el paciente va a tener alteraciones, sobre todo de concentración y problemas de la memoria, y muchas veces se le va a ser diagnosticado de una manera errónea como déficit de atención. Y muchas veces los pacientes no tienen un déficit de atención, sino que no tienen un sueño reparador, tienen un trastorno respiratorio del sueño que está provocando alteraciones en su vida cotidiana, en su vida, en sus síntomas diurnos, sobre todo pues alteraciones del estado de concentración, de memoria, del ánimo, irritabilidad y muchas veces estos pacientes pues tienen un trastorno de base respiratorio del sueño. Entonces es importante hacer todos estos, buscar todos estos síntomas que ya les había comentado en diapositivas previa, síntomas durante el sueño y síntomas durante el transcurso del día para tratar de hacer el escrutinio adecuado de este tipo de pacientes. En cuanto a la exploración física, va a haber ciertos hallazgos en el examen físico que van a sugerir la presencia de esta enfermedad. Tenemos que hacer una medición del cuello, de la circunferencia del cuello. Si tiene más de 43 centímetros en los hombres es altamente sugerente y más de 40 centímetros en las mujeres es altamente sugerente. Un paciente que tiene un índice de masa corporal por arriba de 30, que ya lo establecería con un índice de masa con obesidad, también tiene una alta posibilidad. Hay algunas características de la boca y anormalidades nasales que nos van a poder hablar sobre algún tipo de problema que pueda predisponer al paciente para esta enfermedad, como por ejemplo amígdalas agrandadas, macroglosia, desalineación de la mandíbula, hipertrofia de los cornetes, el tabique desviado, en fin. Por ejemplo, hay algunos signos en la boca que nos van a sugerir eh, que el paciente esté teniendo problemas al dormir, como por ejemplo impresiones dentadas o festones de la lengua, o sea, estas lesiones que se presentan en los costados de la lengua, es muy común en los pacientes con este tipo de problema porque de manera inconsciente la lengua trata de hacerse hacia adelante mientras el paciente está durmiendo y como es un problema crónico, los dientes van a estar marcados en los costados de la lengua. Esto se hace de manera inconsciente porque se intenta abrir la vía respiratoria mientras el paciente duerme. Esas son algunas de las imágenes de este tipo de lesiones que se pueden presentar en los costados de la lengua y que pueden tener una relación con la apnea obstructiva del sueño. Otra cosa que puede provocar o va a ser propensos para tener apnea obstructiva del sueño, por ejemplo, en la imagen que le estoy poniendo en el lado izquierdo, es la retrognatia, que es la mandíbula inferior que está desplazada detrás de la mandíbula superior. Esto puede estrechar las vías respiratorias y, como les comento, puede aumentar el riesgo de la apnea obstructiva del sueño.
¿Qué otras cosas en la boca pueden provocar que el paciente pueda desarrollar esta enfermedad? Un arco paladar alto, una sobremordida, es decir, en la figura que está en el lado derecho, que los dientes superiores están hacia adelante, o un resalte, en que los dientes superiores están sobre la parte superior de los dientes inferiores. Este tipo de alteraciones va a hacer que el paciente pueda llegar a tener este tipo de problema. También hay que hacer un examen nasal para detectar que no hay un colapso de la válvula nasal, es decir, cuando al paciente se le pide que inspire profundamente, que se abatan las fosas nasales, no es normal, entonces también tenemos que pensar en eso, que encontremos algún tabique desviado, hipertrofia de los cornetes inferiores, pues todo este tipo de características o alteraciones nasales también van a hacer que el paciente tenga mayor posibilidades de tener esta enfermedad. Y por último, la escala de Friedman. La escala de Friedman es esta evaluación que nosotros vamos a hacer de la boca, que le pedimos al paciente que abra la boca lo más grande que sea posible, sin decir nada, sin decir ninguna palabra, con la lengua de manera neutra, es decir, que no la bata, que no la levante, es decir, en posición neutra. Y nosotros vamos a determinar qué clase de Friedman tiene el paciente. La clase 1 vamos a alcanzar a ver el paladar blando, las fauces, la úvula, los pilares anteriores y posteriores. En la clase 2 solo vamos a ver el paladar blando, fauces y úvula visibles. En la clase 3, paladar blando y base de las úvulas visibles. Y en la clase 4, pues el paladar blando no va a ser visible. Los pacientes que tienen un Friedman clase 3 y 4 tienen un mayor riesgo de apnea obstructiva del sueño debido a que el colapso de las vías respiratorias durante el sueño va a ser mucho más fácil. Y bueno, también vamos a tener herramientas que nos van a ayudar a hacer el escrutinio en este tipo de pacientes. Tenemos la escala de Epworth y el cuestionario Stop Bank. Esta es la escala de Epworth, es la escala de somnolencia, que es una herramienta de estudio clínico que presenta 8 situaciones u 8 preguntas para que los pacientes, al hacer la pregunta, indiquen su nivel de somnolencia o las posibilidades de que se queden dormidos. Nunca vas a hacer 0 puntos, leve 1 punto, moderada 2 puntos o alta 3 puntos. Una puntuación total al final de las preguntas igual o mayor a 10 se va a considerar normal porque el paciente tiene demasiado sueño en comparación con la mayoría de las personas. Este es el cuestionario que nosotros realizamos. Por ejemplo, el paciente, ¿qué posibilidades hay de que le dé sueño o se quede dormido sentado o leyendo? Y él nos va a decir, no, pues 0, 1, 2 o 3. Viendo televisión, sentado en un lugar público, por ejemplo, cine o reunión, viajando como pasajeros en un auto durante 1 hora, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el cuestionario que nosotros podemos hacer al paciente durante el transcurso de nuestra consulta. La verdad es que tanto la escala de Epworth como el cuestionario Stop Bank no nos llevan cada uno de ellos más de 5 o 10 minutos cada uno de ellos y son herramientas súper importantes para poder hacer el diagnóstico de esta patología o enfermedad. Y en cuanto al estudio Stop Bank, nos va a ayudar a determinar si el paciente debe someterse a más pruebas de apnea obstructiva del sueño. De plano, la posibilidad es muy baja. Consta de 8 preguntas de sí y no, donde más de 2 respuestas de sí indican que el paciente tiene un mayor riesgo de padecer apnea obstructiva del sueño de manera moderada grave, que tiene una sensibilidad pues bastante importante, hasta del 93%. Se llama Stop Bank por las iniciales de cada una de las preguntas que le realizamos al paciente, que son estas que les estoy poniendo aquí. Usted ronca dura, lo suficiente para ser escuchado a través de una puerta cerrada, sí o no. Que a veces el paciente no se da cuenta, entonces esta primera pregunta por lo general la hacemos al acompañante o la persona con la que duerme. Y si duerme solo y no tiene nadie con el que duerma, generalmente le pedimos al paciente que en una consulta posterior se fije si realmente ronca lo suficiente y si no hace apneas durante el transcurso mientras está dormido, que es la siguiente pregunta. ¿Usted se siente frecuente? No, que es la tercera. ¿Hay alguien que lo haya observado detener su respiración mientras duerme? Este tipo de preguntas, la 1 y la 3, por lo general nos apoyamos de la persona acompañante. ¿Usted tiene o está en tratamiento para hipertensión arterial, índice de masa corporal por arriba de 35, mayor de 50 años, una circunferencia del cuello de mayor de 40 centímetros y si el paciente es hombre? Estas dos cuestionarios, como les digo, estas dos herramientas son súper útiles y las podemos realizar en el consultorio de una manera muy rápida. Si el paciente tiene los factores de riesgo, si el paciente tiene una alta sospecha de tener una apnea obstructiva del sueño, que obviamente podemos pensar en la enfermedad, pero no podemos hacer el diagnóstico hasta que no hagamos esta prueba. La polisomnografía es el estándar de oro para la evaluación de apnea obstructiva del sueño, pero también existe una prueba que se llama apnea del sueño domiciliaria. Está disponible más recientemente. Es conveniente para algunos pacientes, sobre todo como prueba de confirmación, pero los resultados pueden subestimar la gravedad de los trastornos respiratorios relacionados con el sueño. Vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a empezar con la polisomnografía.
Es un estudio monitoreado de 8 horas, realizado en el laboratorio con criterios de puntuación establecidos para eventos respiratorios relacionados con la enfermedad. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo nos van a reportar la polisomnografía o cuáles son los parámetros que se toman en cuenta. La prueba se puede adaptar a la historia clínica del paciente, es decir, se va a individualizar en cada paciente. Dependiendo de los problemas de cada uno de los pacientes, puede realizarse con oxígeno suplementario, con presión positiva, detectar los niveles de dióxido de carbono. En fin, se puede adaptar con diferentes parámetros dependiendo de lo que el paciente necesita o hacer una polisomnografía con los parámetros que más adelante les voy a hablar, que son como que los básicos. Y también va a registrar el sueño REM y no REM para los trastornos del sueño relacionados con el sueño REM, la posición del cuerpo, el tono muscular, en fin. Estos son los parámetros que se toman en cuenta en la polisomnografía y les voy a hablar rápidamente de cada uno de ellos. Por ejemplo, en la parte superior del estudio va a estar la frecuencia y el ritmo cardíaco. Es un electrocardiograma que se toma mientras el paciente está durmiendo. El número 2 es el movimiento ocular. Son las letras que dicen E1M2 y E2M1 son los movimientos oculares. En el 3, desde F3M2 hasta 02M2, son las ondas cerebrales, es un electroencefalograma que también al paciente se le ponen los electrodos para hacer un electroencefalograma mientras el paciente duerme. Entonces, ahorita tenemos el electrocardiograma para ver los movimientos oculares, el electroencefalograma. En el número 4, ver si el paciente está despierto, dormido, que está en la mano derecha de la diapositiva. Sueño REM, movimientos de mentón y piernas, y está por los canales CHIN-1, RLEG y LLEG. En el número 5 está el flujo de aire nasal oral y está por los canales denominados nasal trans y airflow. En el número 6 el esfuerzo torácico abdominal, que es los canales chest y abdomen, que son dos. En el número 7 la saturación de oxígeno, como pueden ver ahí está establecido en número. En el número 8 si el paciente está realizando un ronquido, que está por el canal SNOR, el número 9 en posición del cuerpo, que está en marca de agua y dice supino o no supino. Entonces, estas son las características principales de una polisomnografía. Son todos estos parámetros los que se toman en cuenta en este tipo de pacientes y son los que nos van a decir si el paciente tiene una apnea obstructiva del sueño, una hipopnea obstructiva, una excitación relacionada con eventos respiratorios, en fin, estos son los que nos van a reportar finalmente el especialista. Obviamente no soy especialista, no sé leer con detalle este tipo de estudios, pero son como que los conceptos básicos que pues todos tenemos que conocer y saber qué es lo que se toman en cuenta. Por ejemplo, ese es el ejemplo de una apnea obstructiva. Aquí el flujo de aire en el transductor nasal y los cables del flujo de aire no muestran un flujo de aire, que son los que están en la letra E, no están mostrando un flujo de aire, pero sí van a mostrar que hay un esfuerzo persistente en los cables del tórax y el abdomen, es decir, el paciente está tratando de respirar, que se ven en la letra B. Hay una excitación en los cables del tórax y el abdomen. Y finalmente hay una desaturación de oxígeno. En la letra C podemos ver que el paciente de un 96-97% de saturación que tenía bajó hasta un 89%. Y la excitación de las derivaciones del electroencefalograma, que están determinadas por la letra D, también ocurren en asociación en este evento respiratorio. Entonces son todos estos parámetros que la persona o el especialista va a tomar en cuenta para determinar que el paciente está cursando con un periodo de apnea durante su sueño. Estas son las características de una hipopnea obstructiva. Hay una reducción del flujo en el transductor nasal y en los cables del flujo de aire, que son en la letra A, un aumento de la saturación de oxígeno que va a bajar discretamente de un 97, 96 hasta un 91% y va a haber una excitación que se va a determinar por medio del electroencefalograma. Estas son las características de una hipopnea obstructiva. Y estas son las características de una excitación relacionada con eventos respiratorios. Hay una reducción del flujo de aire en el transductor nasal y en los cables del flujo de aire, que son los de la letra A, una ligera desaturación de oxígeno, que la verdad es prácticamente imperceptible, del 98 a 97% bajo, y despertar del sueño en los cables del electroencefalograma. El paciente despertó por este evento respiratorio que presentó. Entonces, estas son más o menos las características que vamos a ver en los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Son los eventos que primordialmente va a estar vigilando y revisando el especialista. Hay otro tipo de estudio como el hipnograma, que muestra los niveles del sueño a lo largo del tiempo, es decir, durante el transcurso de la noche. Nos va a reportar las etapas de vigilia, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y sueño REM.
Por lo general, en una noche típica, más o menos en un paciente que duerme entre 7 a 9 horas, va a haber diferentes etapas del sueño de 4 a 5 veces. 4 o 5 veces durante el transcurso de la noche va a pasar por las diferentes etapas del sueño. Y puede incluir en algunos estudios otros parámetros, como por ejemplo la posición del cuerpo, si hay eventos respiratorios como apnea y hipopneas, microdespertares, terapias de presión positiva en las vías respiratorias y también se puede medir con la saturación de oxígeno. Esta es una gráfica de un hipnograma, ¿no? Podemos ver ahí cómo está establecido ahí despierto, sueño REM, estado 1 del sueño, etapa 1, etapa 2, etapa 3, y podemos ver, por ejemplo, en este estudio, más o menos de un poquito más de 7 horas, cómo el paciente va pasando de despierto a sueño REM, está fase 1, fase 2, fase 3, otra vez sube a sueño REM, baja otra vez a estado 3, en fin, esas son las diferentes etapas por las que el paciente pasa en el transcurso del sueño. Hay algunas aplicaciones en los teléfonos que tienen más o menos unas aplicaciones que nos van a dar parámetros muy similares. Por ejemplo, este es el del iPhone, la aplicación de sueño, que nos va a ver cuánto tiempo estuviste en la cama, sobre todo, y son más específicos los que tienen con la aplicación en el reloj y que se duermen con reloj. Nos dicen cuánto tiempo estuvo en cama, cuánto tiempo estuvo de sueño, cuánto tiempo pasó en vigilia, movimientos oculares rápidos, ligero, cuánto tiempo estuvo en profundo. Obviamente no se van a comparar con los estudios que están mucho más específicos y que están vigilados e interpretados por un especialista, pero nos puede dar una idea más o menos en nuestros pacientes cómo se está llevando a cabo el sueño y tener un registro diario de cómo se está llevando a cabo el sueño. No son específicos, no son la mejor herramienta, pero nos puede ayudar a darnos una idea de cómo está llevando a cabo el sueño en nuestros pacientes. Y por último, la prueba casera. Se registran de 4 a 7 parámetros que van a incluir el flujo de aire, presión térmica y nasal, el esfuerzo, pletismografía inductiva y la oximetría. No se utiliza electroencefalograma en este tipo de estudios, por lo que no se registra el sueño. Se supone que el paciente está durmiendo durante la prueba, como tal los eventos respiratorios se basan en desaturación de oxígeno y reducción del flujo de aire y la presión, así como del esfuerzo torácico y abdominal. Los datos brutos son editados, calificados y revisados manualmente por un especialista del sueño. Eso sí es bien importante. En las guías de apnea obstructiva del sueño siempre nos comentan que este tipo de estudios, polisomnografía o la prueba de casa, debe de ser realizado por un especialista en sueño, es decir, un especialista para poder interpretar de una manera adecuada estos estudios. Aunque esta prueba es conveniente para muchos pacientes, subestima la gravedad de los trastornos respiratorios relacionados con el sueño y está destinada a confirmar la apnea obstructiva del sueño en pacientes con alta probabilidad de sufrir apnea obstructiva del sueño según su historial de sueño. Vamos a revisar un poquito qué es lo que dicen las guías, que son las que les estaba comentando. Son las guías prácticas que es para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño en los adultos, realizada por la Academia Americana de Medicina del Sueño. Y esas son las recomendaciones y se las leo de manera textual. Pruebas caseras de apnea del sueño para diagnóstico de apnea obstructiva del sueño en adultos. Recomendación 2. Recomendamos que la polisomnografía o la prueba de apnea del sueño en el hogar con un dispositivo técnicamente adecuado se utilice para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño en pacientes adultos sin complicaciones que presentan signos y síntomas que indican un mayor riesgo de enfermedad moderada grave. Tiene un nivel de recomendación fuerte. La recomendación 3, recomendamos que si una única prueba casera de apnea del sueño es negativa, no concluyente o técnicamente inadecuada, se realice una polisomnografía para el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Entonces, el estándar de oro, eso se tiene que quedar bien claro, el estándar de oro sigue siendo la polisomnografía, pero si se realiza por un especialista esta prueba casera, se puede realizar sin ningún tipo de problema, pero sobre todo en aquellos pacientes que no tienen comorbilidades. Sin embargo, sí hay que dejar bien establecido que hay algunas contraindicaciones en ciertos pacientes que no se puede realizar este tipo de prueba casera. Y son en aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiopulmonar significativa, posible debilidad debido a una afección neuromuscular, hipoventilación en estado de vigilia o alto riesgo de hipoventilación relacionada con el sueño, es decir, obesidad grave, historia de accidente cerebrovascular, uso crónico de opioides, insomnio severo, síntomas de otros trastornos importantes del sueño, factores ambientales personales que impedirían la adquisición e interpretación adecuada de datos, por ejemplo, interrupciones causadas por niños, mascotas u otros factores, porque pues no es un estudio que no se está realizando bajo las medidas más estrictas como la polisomnografía, sino que se la hacen en su casita. En cuanto a los criterios diagnósticos, o que ya hicimos la polisomnografía o el estudio de sueño en casa, los resultados de estos nos van a informar si el paciente necesita o no tratamiento.
Los criterios diagnósticos actuales para la enfermedad obstructiva del sueño fueron establecidos en el 2014 por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño y son los siguientes. La polisomnografía o prueba casera de apnea del sueño revela igual o más de 15 eventos respiratorios predominantemente obstructivos por hora de sueño o igual o más de 5 eventos respiratorios predominantemente obstructivos por hora de sueño y al menos uno de los siguientes. Que el paciente tenga somnolencia diurna, sueño no reparador, fatiga o insomnio. Despertarse conteniendo la respiración, jadeando o ahogándose. Se observaron ronquidos fuertes, interrupción de la respiración o ambos. El paciente tiene hipertensión, trastornos del estado de ánimo, disfunción cognitiva, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular o diabetes tipo 2. Estos son los criterios diagnósticos que tenemos que tomar en cuenta para definir si el paciente tiene o no esta enfermedad y si necesita o no tratamiento. Eh, ok. En cuanto a los eventos respiratorios, lo que nos van a reportar es apnea, que el paciente, que es un evento respiratorio que resulta en una falta total del flujo de aire, medido por una reducción o superior al 90% en el sensor térmico durante 10 segundos o más, y las apneas pueden ser obstructivas, centrales o mixtas, porque estos son lo que nos van a reportar en la polisomnografía. Apneas, hipopneas, son lo que, o eventos o algunos otros eventos respiratorios. Estos son los tres tipos de apneas que van a existir. La obstructiva, que no hay un flujo de aire, pero sí hay un esfuerzo respiratorio. Mixto, que el paciente no tiene un flujo de aire, pero puede o no tener un efecto, un esfuerzo respiratorio. Y de manera central, que el paciente no tenga un esfuerzo, no haya un flujo de aire y tampoco haya un esfuerzo respiratorio. Son los tres tipos de apnea que nos pueden reportar en el estudio. Y ese es el ejemplo que les había puesto previamente, así es como se observa una apnea en la polisomnografía. La hipopnea, que es un evento respiratorio que resulta de una reducción del flujo de aire, y así es como nos lo van a reportar, como ya lo habíamos revisado. La definición preferida de la Asociación Estadounidense de Medicina del Sueño es una reducción de la presión nasal de al menos el 30% durante 10 segundos o más, con una desaturación de oxígeno del 3% más o un despertar en el electroencefalograma. Es el ejemplo que ya les había puesto previamente y despertar relacionados con eventos respiratorios. Son eventos respiratorios que no cumplen con los criterios de apnea y hipopnea. Se miden como una secuencia de respiraciones de 10 segundos o más con un esfuerzo respiratorio creciente o un aplanamiento de la forma de onda de presión nasal que conduce al despertar. Y severidad. Un diagnóstico de apnea obstructiva del sueño debe incluir una medida de gravedad. Ya nos lo van a reportar leve, moderado o grave, ya que la gravedad puede determinar si un paciente va a recibir tratamiento o no. Y la gravedad se va a determinar mediante el índice apnea-hipopnea, el índice de alteración respiratorio o el índice de eventos respiratorios. Para cualquiera de los tres índices, un valor de 5 a 14.9 se considera 9, de 15 a 29.9 se considera moderado y 30 o más se considera leve, considerado severo. Entonces, estos son los diferentes tipos de severidad que nos van a reportar y son los diferentes índices y cómo los van a calcular. El índice de apnea-hipopnea, el índice de alteración respiratoria, el índice de eventos respiratorios. Así es como nos lo van a reportar. La verdad es que no soy experto en las polisomnografías, pero más o menos tenemos que saber, ya que pedimos una polisomnografía, ya que el especialista nos realizó la polisomnografía y que nos regrese el reporte, tenemos que saber cómo interpretar el resultado de la polisomnografía, que nos van a poner, el paciente presentó un índice de apnea, hipopnea de tanto, por lo que se cataloga con un síndrome de apnea obstructiva del sueño, leve, moderado, severo, en fin. Obviamente este tipo de pacientes, si somos internistas o médicos generales, tienen que ser referidos con un especialista del sueño, un neumólogo o en su caso un neurólogo. Tienen que ser referidos a este tipo de especialistas para que les den seguimiento, les den tratamiento, les den vigilancia y sobre todo, una vez que ya se hizo el diagnóstico, se tiene que titular el aparato que el paciente va a utilizar, un CPAP, o qué es lo que va a utilizar, y se tiene que titular, y de acuerdo a cómo vaya evolucionando el paciente, el CPAP se tiene que ir titulando de una manera constante. Si el paciente bajó de peso, si el paciente mejoró los síntomas, el especialista tiene que volver a hacer el estudio para titularlo e ir ajustando el aparato de una manera constante, con una vigilancia estrecha del paciente. Pero lo importante y con lo que quiero quedarme, que se queden en esta plática, es cómo detectar a estos pacientes, cómo hacer el diagnóstico, saber que existe la enfermedad, saber que la prevalencia es alta, que está subdiagnosticado, cómo podemos
detectar este tipo de pacientes, cómo vamos a hacer el escrutinio, cuáles son las preguntas y los cuestionarios que vamos a aplicar y la exploración física que vamos a realizar en el consultorio, cuáles son los estudios que le podemos pedir al paciente y una vez que hagamos el diagnóstico, poderlo referir de una manera oportuna con el especialista o el subespecialista. Espero que haya sido de su agrado. Espero que no haya sido muy pesada la plática, hace más de 40 minutos, pero espero que haya sido de utilidad, sobre todo que sea en pos del beneficio de nuestros pacientes para un adecuado diagnóstico, para un adecuado tratamiento y una mejor calidad de vida para todas las personas. Espero que les haya agradado. Si no me sigan, síganme. Me encuentran en mis redes sociales como Dr. Carlos Waldo. Estoy en Facebook, Instagram, Twitter, bueno, X, como ya se llama actualmente. Me pueden seguir. Que tengan un bonito día y una excelente semana.